la validez del otro, la importancia, la utilidad o simplemente analizar el por qué es importante validar al otro. Esto es interesante porque siempre se habla del poder escuchar a las personas y de poder justamente darles esa empatía o esa tolerancia que necesitan muchas veces. Y bueno, a mí me interesa mucho saber por qué, o sea, y como que siento que no tengo bien formulada la pregunta, pero más que por qué, hablar un poquito sobre, no la utilidad exactamente, sino yo siento que va más por ahí, por la descripción del fenómeno. ¿Qué es exactamente lo que se hace cuando se escucha, cuando se parafrasea, cuando se le muestra empatía a la otra persona? ¿Qué es reconocer al otro? ¿Qué es el otro? Sino yo, ¿no? Sería como una forma poética. Bueno, creo que estaba eh, y, como pensando en esto cuando estaba leyendo una parte del libro del misterio del fracaso, eh, del misterio del capital. Y aquí estaba hablando de por qué es importante que haya como ciertas defensas en contra del gobierno cuando se trata de contratos formales. Bueno, completamente otro tema. Pero de lo que me hizo pensar es, dije, pues en contra del gobierno o defenderse contra el gobierno sería, por ejemplo, contra el sector público. Y bien sabemos que existe el sector privado. Estos 2 aparatos, esta dicotomía, por así decirlo, pues se asemeja a muchas cosas, ¿no? Desde la dicotomía masculina-femenina, que desde la dicotomía del bien y el mal, que bien se sabe que estas dicotomías existen em, para que haya como un equilibrio entre las cosas, ¿no? Para que no todo se vaya de un extremo, el principio del yin y yang, básicamente. Pero esto me hizo pensar en algo más, que es el hecho de, por ejemplo, bien sabemos que existen 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y el legislativo, creo, jurídico, legislativo y ejecutivo, o algo así. 3 poderes de gobierno, y la intención de tener 3 poderes es que se regulan entre ellos, se controlan, em, hacen que no una parte tenga demasiado control o excesivo poder. Entonces, esto también, aterrizándolo en la idea del sector privado y público, esta dicotomía, se puede decir que justamente, o sea, ¿cómo es el equilibrio? Porque bien se sabe que es para que entre esas dos partes se equilibren, pero ¿qué es eso exactamente? ¿Qué es equilibrar? Y para mí equilibrar en este sentido lo podemos ver como regular. Entonces yo escribí la dicotomía aquí se hace para regular y mantener controlado al otro. A través del otro te regulas y es porque tú eres un pozo infinito y oscuro. No validas al otro, el otro te valida a ti. Entonces, creo que esto es algo como muy común que hemos escuchado. A través del otro te ves a ti. Y podemos hablar, por ejemplo, sobre la introversión o la soledad, como cuando una persona está sola, pues básicamente se hunde, ¿no? En su pozo infinito y oscuro de emociones, de ideas, de recuerdos, pero no tiene esa otra mirada diferente que le va a dar justamente otra perspectiva que lo va a regular, que lo va a controlar. Entonces podemos decir que la validez del otro en primera instancia está en validarme a mí egoísticamente. O sea, cuando yo ayudo al otro o cuando yo valido al otro, paradójicamente también me valido a mí. A través del otro soy, por así decirlo. Eso en primera instancia. Obviamente podemos también analizarlo como una separación de mí. O sea, esa es como la implicación teleológica o podemos decir posterior, ¿no? El efecto. Pero, ¿dónde está la primera causa? O sea, ¿dónde está el reconocimiento del otro por ser sí, por ser sí mismo, ¿no? Que en este caso no sería de nuevo el objetivo, que es llegar a validarme a mí a través del otro, sino
el proceso, el hecho de convivir con el otro, ¿no? Me recuerda a Kant, su categórico impérico, imperativo, creo, que es hacer las cosas por en sí. Pero bueno, si yo valido al otro, es una función más mía, ¿no? O sea, es como yo estoy validando al otro, pero vamos a analizarlo ya sin el yo, sin la perspectiva ontológica, incluso más fenomenológica u ontológica aplicada al otro. ¿Qué es el otro? Pues el otro en primera instancia no es yo, es otra cosa. Y otra cosa en este caso, podemos decir que el otro es el arquetipo de la variedad ontológica, ¿no? El arquetipo de la variedad o de la multiplicidad, multiplicidad o pluralidad de características humanas, en donde hay muchas cosas en esa multiplicidad o en esa variedad o en esa pluralidad, hay muchas cosas, muchos fenómenos y características y elementos, rasgos que se parecen o que son iguales que los míos, ¿no? Y yo me puedo ver en eso, pero también hay otras cosas en el otro que no son aplicadas a mí, que yo no tengo, pero que aún así reconozco en las otras personas, me gusten o no me gusten. Y siento que aún hay una tercera capa que serían las cosas que tal vez no sabes que hay en las demás personas. En este sentido, podemos visualizarlo como las cosas que tal vez también ni las otras personas saben, ¿no? Como hablando un poquito de potencial o de procesos tal vez inconscientes que hacemos que no nos damos cuentas. Yo también soy el otro para otros. Entonces, yo también soy parte de esa pluralidad, multiplicidad, porque también tengo rasgos de esa variedad y tengo rasgos que se puede decir que los demás no tienen, pero que otras personas pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, no todos tienen lo que yo tengo, pero todos tienen parte de lo que yo tengo, por así decirlo, aunque puede haber otras cosas también que yo tenga, por ejemplo, que los demás no tienen. Bueno, de cualquier instancia, analizando un poquito al otro, se puede decir también que es el principio del objeto, ¿no? Ya que yo me pongo como primario, yo soy primero y en segundo término está el otro. Entonces el otro es ese reconocimiento fenomenológico de la otredad, del fenómeno, de lo que está pasando afuera de mí, de la exterioridad. Pero no se queda, por así decirlo, poniéndonos un poco sentimental o romántico, no se queda en la mesa, en algo frío, ¿no? Así como un objeto literalmente. O sea, es un objeto porque está afuera de mí y es otra cosa que no soy yo. Pero esa otra cosa, esa otra persona es humana, es el otro, es una persona que incluso me puede dar como herramientas, o viéndolo desde una perspectiva como muy utilitaria, muy funcional, muy ¿para qué me sirve hablar contigo? Por ejemplo, pues porque me vas a dar un consejo, porque me beneficia, porque a largo plazo tal vez me conviene ser tu amigo, etcétera, ¿no? Mm, Pero de nuevo, regresamos a la problemática de si hay una utilidad, no una utilidad, porque ya vimos que sí hay utilidad, si hay una razón de por qué o cómo es descriptivamente el reconocer a otro. Por ejemplo, si una persona me está contando sobre su vida y yo la estoy escuchando, pues tal vez me interese saber el chisme, ¿no? Me interesa saber qué está pasando, tal vez le tengo un consejo, tal vez si soy terapeuta, por ejemplo, me está pagando, etcétera, es mi trabajo. Pero el reconocimiento del otro, la validez del otro, reconocer al otro, es importante por esta función utilitaria. Pero vámonos al otro. ¿Qué está provocando en el otro? En el otro está provocando la misma validez recíproca que provoca en mí. Entonces es algo como circular. O sea, el hecho de que a través del otro yo me valido a mí, esa persona necesita de otra persona, que sería yo, por ejemplo, en este ejemplo, o en este caso, que la valide a esa persona para que pueda ser ella misma,
pero al mismo tiempo también para que, como dije en un principio, para que se pueda regular. Entonces somos espejos en sí. Podemos decir que las razones por las cuales yo puedo validarme a mí mismo es la misma razón por la cual la otra persona o la otredad se puede validar a sí misma. Realmente no hay diferencia. Ahora podemos preguntar, ¿hay diferencia entre el otro y yo? ¿Cuál sería esa diferencia? Si sí la hay. Porque aquí podemos decir, pues la misma importancia de validez del otro es la misma importancia de validez del yo o de mí mismo, por ejemplo, porque cuando yo escucho a esa persona, la ayudo a regularse, a controlarse y la valido, la reconozco porque pues deja de hundirse en su pozo infinito y oscuro. Pero, ¿hay diferencia realmente entre el yo y la otredad, por ejemplo? Pues sí, en primera instancia, cuando hablamos del otro, por ejemplo, no estamos hablando del pozo infinito, estamos hablando, por ejemplo, de lo superficial. El yo carga el pozo infinito, oscuro, que se puede decir que es el principio o se activa con la soledad, por ejemplo, con la introversión, con la reflexión, con la introspección, que es necesario entrar ahí, pero si te quedas ahí mucho tiempo, pues te vuelves, te hace mal. Entonces, el otro lo que tiene es una cualidad superficial, no es profunda su cualidad, no puede serlo porque lo que es profundo es el yo, quien yo soy. Y el otro tiene una cualidad superficial que simplemente funciona como una especie de filtro. Entonces yo le meto mi profundidad y la corta, y no solamente la corta, sino que también logra, pues sí, filtrarla, como había mencionado. Entonces puedo, ¿para qué sirve el filtro? El filtro sirve para ver qué descarto, o sea, qué no me sirve o tal vez en qué sí estoy mal, estoy exagerando, eso ya lo dejo, o tal vez la preocupación no era demasiada, ya que otra persona me dice, no, pues es que no estás considerando estas cosas. O el simple hecho de escuchar a otra persona, ¿no? Em, pero de nuevo, ahí estoy hablando desde mi punto de vista, pero bueno, poniéndome en el punto de vista de la otra persona. ¿Ven? Es un poco complicado hacerlo porque el otro, aquí yo lo estoy viendo como yo, y el otro tiene una profundidad, pero solamente que va a experimentar cuando es yo, o sea, como si yo fuera esa otra persona, pero siendo yo, no puedo ver esa profundidad de la otra persona porque justamente yo saco a la persona, al validarla, al escucharla, la saco de ese pozo y entonces yo sirvo, en este caso, como un filtro superficial. Lo que yo te estoy diciendo ahorita, por ejemplo, lo que yo te estoy expresando, manifestando, mis gestos, la forma en la que hablo, todo esto es superficial, no es realmente la profundidad infinita y oscura de mi pozo, por ejemplo. Entonces, en este caso, se puede decir que tú usas tu filtro superficial para, no diría como espejo, yo diría más bien como una especie de, sí, como de, quiero usar la analogía o la metáfora del, del filtro, porque siento que es lo que hace. Tú llenas, pero no sé qué tipo de filtro, como un filtro para café. Por ejemplo, la persona llega con todos sus granos de café y entonces tú filtras eso y al final lo diluyes y le regresas a la persona de forma simbólica cuando habla contigo, cuando te escucha o simplemente cuando tú escuchas a la persona, le regresas esa, por así decir, esa forma manejable, diluida, menos compleja, más sencilla, menos cargada, de masticable o digerible para su digestión, literalmente como el café, o sea, te puedes comer los granos de café, pero el café en líquido, pues, es más fácil digerirlo. Entonces, tu filtro superficial tiene esa función, porque si tú podemos decir, ¿qué pasa si la otredad también se manifiesta como pozo infinito y oscuro? Y entonces los 2 combinan profundidad y se hunden, ¿no? Eso tal vez llega a pasar en situaciones donde 2 personas
Eh, sería algo así como un monólogo, mm, ¿cómo le llaman? Piaget, creo que le llamaba el monólogo egoísta o el monólogo egoísta de los niños que tienen 5 años o primitivos, en donde están hablando solos en grupo, pero están hablando con ellos mismos y no escuchan al otro. Podía ser una especie así o un reconocimiento de esa profundidad. Eso está interesante porque entonces podemos hablar, si se da, yo digo, ese reconocimiento de profundidad en la otra persona. Incluso podemos hablar entonces de niveles de profundidad, o sea, podemos verlo así, como un filtro que está en la superficie, pero en una superficie como tubular o en una superficie con niveles de profundidad. Entonces puedo validarte a este nivel, puedo filtrarte a este nivel o puedo filtrarte a un nivel más profundo y así llega un punto, yo creo, en donde ya no hay filtro superficial, simplemente es oscuridad y profundidad. Y siento que ahí es donde se valida al otro, a la otredad, cuando tú funcionas como ese filtro que logra esa persona como de una forma más simbólica, espiritual, no sé cómo llamarla, esa persona logra em, filtrar, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Cuando tú logras verte en el otro, yo creo que no es que te estás viendo completamente, porque tú te ves completamente en esa profundidad, sino que más bien logras seleccionar y discriminar ciertas partes para decir, de nuevo, esto no soy y esto sí soy. Y ya dices, porque a mí me llama mucho la atención cuando las personas, por ejemplo, dicen, es que yo soy de esta forma, es que yo soy así, es que yo también lo he dicho aquí también, creo que en este video lo dije, yo soy así, o creo que en otro video, pero ese hablar y ese fenómeno de que otra persona te esté escuchando, simplemente, o sea, no tiene que decirte nada, ya eso en sí está funcionando como un filtro por el cual tú puedes, de nuevo, filtrarte a ti e identificar partes que van a ser como con las que te vas a quedar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que la validez del otro es importante porque en primera instancia, así para ir concluyendo, te valida a ti, pero esa otra persona logra filtrarse a través de tu superficialidad, dependiendo del nivel, logra filtrar quién es esa persona. Entonces, podemos hablar de una persona que tal vez está en soledad y de nuevo, la soledad en momentos es importante, pero esa persona que está en soledad, si es una soledad permanente o muy constante, se va a hundir, ¿no? Y entonces necesita que el otro lo rescate simbólicamente al socializar, al escucharlo, al platicar, al darle consejos, etcétera, etcétera, a la interacción a través del diálogo, a través de todas esas manifestaciones dialécticas con el otro. Y es a través de eso justamente que esta otra persona va a poder, que el otro va a poder filtrarse, así como uno también lo hace. Y ahí es donde está ese espejismo o esa relativa identidad o idéntica con el otro, o sea, esa similitud relativa con el otro, ¿no? Que nosotros también lo necesitamos, nosotros también somos el otro de otras personas y en ese caso necesitamos que nos validen. Si tú necesitas que te validen, estás en el rol, por así decirlo, del otro, ¿no? Porque quieres ya no ser tan yo, tan tú, porque en este caso sería como el momento en el que llega a ser muy abrumador, por así decirlo. Bueno, es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima, ok, bye.